13, de 3 al 9. Hoy día vamos a estar hablando de lo que es la parábola del sembrador. Vamos a ver de una manera que por ahí quizá que la hemos escuchado de alguna manera o no, de esta manera. Quizás que la hemos visto de esta manera o no. Así que vamos a estar viendo lo que es la parábola del sembrador. Mateo 13, de 3 al 9, es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 13, de 3 al 9. Hemos hecho una adquisición el mes pasado de estas Biblias, así que cuando vean que alguien necesita una Biblia, pero que realmente la necesita, que está recién comenzando o algo por el estilo, aquí va a haber disponibles para los hermanos. Mateo 13, de 3 al 9, dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie lo que podemos, respecto a nuestra palabra, que es la palabra de Dios. Dice así: y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a estar hablando. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permite. Te pedimos que seas hablándonos a nuestras vidas, Señor, que seas dándonos certeza sobre dudas que teníamos, y que en este tiempo podamos salir adelante en todas las áreas que tú nos estás invitando a salir adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas. Espíritu Santo, habla en nuestros corazones para que a partir de este momento, Señor, pueda haber un cambio en nuestras vidas si es que hace falta, y si no, que seas tú, Señor, tomando control y dominio para que cada vez más sea la fuerza del evangelismo, la fuerza de lo que tú quieres en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Yo les diría, pueden tomar su asiento los que están de pie. Aquí, como dijimos, es la parábola del sembrador. Quiero que levanten la mano los que, y no la levanten con vergüenza porque la vamos a explicar ahora nomás, pero quienes no entienden esta parábola, levante la mano quien no entiende esta parábola, quien no la ha estudiado, quien no la ha visto, quien no la entiende. ¿Todos la entendemos? Pero, genial. Así que vamos a ir viendo de a poquito y después vamos a verlo de una manera que no lo habíamos estado viendo. Vamos a ir del 13 al 29 y vamos a escuchar la explicación que Jesús da a la parábola. Hoy día creo que se va a abrir nuestro entendimiento para poder entender algunas otras cosas que están muy buenas. 13, 10 al 23. Un poquito largo, pero vamos con esto. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él, respondiendo, le dijo: porque para vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Ojo con eso. Porque eso les habló por parábola, por eso les habló por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Le dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahora viene la explicación, así que presten atención a partir del 18. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado de su corazón, y este es el sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, presten atención, este es el que oye y... ¿oye y qué? Entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Amén? Bien, es una parábola que a simple vista se ve bastante fácil de entender. O sea, hay diferentes personas a las cuales se les entrega el mensaje del Evangelio. Entre ellas están los de Pedregal, los de la orilla del camino, los de los espinos. Entonces no se ve tan difícil, tan complicada de entender. Ahora bien, Jesucristo en Marcos 4:13 dice, y les dijo, hablando de la misma parábola, le dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, primero y principal, esta parábola es la parábola más importante que tiene las Escrituras. Si no entienden esta, no van a entender todas. Ahora bien, hace un tiempo atrás yo tenía algunas dudas que quizás que ustedes van a compartir estas dudas conmigo. A ver, ¿por qué le hablamos o dedicamos tiempo a la gente y esta no se convierte? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿O soy yo el único? A ver, otra. ¿Por qué no todos los cristianos dan el mismo fruto? ¿No es cierto? Vemos que hay algunos que solamente calientan un banco, otros que trabajan mucho. Entonces decimos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay otra pregunta que se me viene a la cabeza en este momento de preparar la prédica es, ¿por qué poca gente se dedica a evangelizar? ¿Se han hecho esas preguntas? Como estas preguntas, hay varias más y vamos a tratar de responderlas y van a entenderlas. Si entienden esta parábola, van a entender todas estas respuestas, las van a entender, y las otras parábolas también las van a poder entender. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Vamos a usar la parábola del amén, a ver si... Bueno, sé que no podemos aplicar, digamos, la matemática porque es una ciencia o una ciencia dura. O sea, que si nosotros tratamos de llevarlo esto en la matemática, probablemente no nos vaya a dar los números tan así. Sin embargo, vamos a hablar de algunas estadísticas. Hace un tiempo atrás escuchaba a un predicador muy conocido llamado Ray Comfort, que él tuvo acceso a todo lo que era todo lo que tiene que ver con los registros de miembros de diferentes iglesias. Ahora, él acusaba algo que le llamó mucho la atención, es que de todas las campañas que se hicieron, de todos los evangelismos que se hicieron, solamente quedaron cerca del 20% de las personas. Aproximadamente el 80% de las personas que vinieron de una campaña y que empezaron a congregarse o que aceptaron a Jesucristo supuestamente, el 80% no estaba.
O sea, no pueden dar fe de ellos, o sea, no pueden decir dónde están. Ahora, ¿a ustedes les impacta esto? De que 10.000 personas, solamente 1.000 se quedaron en congregaciones grandes. ¿Acaso no les causa un poquito de escozor? La verdad que cuando yo lo pensaba decía, algo estamos haciendo mal, y sí, hay muchas cosas que estamos haciendo mal, vamos a ir perfeccionándonos como iglesia, pero sin embargo, hay algo que me puse a hacer una división matemática que, como les digo, no nos va a servir completamente, pero sí nos puede llegar a llevar a una estadística, ¿no es cierto? Las estadísticas no son 100% así, pero nos muestran una realidad. ¿Cuántos casos tenemos? Quiero que empecemos a leer nuevamente la parábola. Alguien que me ayude. A partir del 13, 3. Vamos a ver los casos que hay. ¿Cuántos casos hay? Dice, y habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Primero, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. ¿Cuánto tenemos? 1. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. ¿Cuánto vamos? Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿No es cierto? Tenemos ya la 3. Después tenemos 4. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100 al 60, el cual por 30 por 1, el que tiene oído para ir, oiga. Entonces tenemos 4 casos. ¿Cuántos de los 4 casos la palabra dio fruto? ¿En los 4? En el último. Entonces, si tenemos 100 personas, vamos a hacerlo así, lo dividimos por 4. Si tenemos 100 personas, solamente vamos a hacer esta estadística, 25 fueron las que cayeron, la semilla que era predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Bueno, a esas se predicó el Evangelio y esas 25 personas fueron las que cayeron a la orilla de ¿qué? Las otras sobre los pedregales y las otras sobre entre los espinos. Entonces, de 100 personas, 75 personas no le funcionó el mensaje del Evangelio. De 100 personas a 75 no le funcionó el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí empezamos a ver, y por eso mismo le digo, la matemática acá, digamos que entra, pero en parte, es como para hacerlo alegórico o para hacer del tipo parábola, pero aquí tenemos 100 personas de las cuales 25 recibieron el mensaje. Ahora, dentro de las 25, hubieron algunas que dieron al 30, al 60 y al ¿cuánto? Y al 100. Entonces, vamos a ponerlo así de esta manera. De cada 100 personas, utilizando esta estadística, ¿no? De cada 100 personas que le predicamos el Evangelio, presten atención acá. De cada 100 personas que le predicamos el Evangelio, solamente 25 recibirían el mensaje y se convertirían. De esas 25, probablemente 25 dividido 3, ¿cuánto estamos en 25 dividido 3? A ver con los matemáticos. ¿Cómo? 25 dividido 3. ¿Dividido 3? 866. 866 personas, o sea que serían 8 personas y una más así. Entonces, 866 personas serían personas que probablemente
sean personas que tengan una vida dentro de todo bien, adaptada más o menos al camino del Señor, pero quizás que sean las personas que nosotros decíamos cuando recién comenzamos, no, yo no quiero estar 20 años calentando una banca. ¿Cuántos dijeron eso en algún momento? Yo no quiero estar 20 años calentando una banca. Probablemente 866, vamos a poner 8 personas. De esas personas, 8 probablemente van a calentar banca. 8 van a ser personas las cuales van a trabajar un poquito más. Y otras van a ser las que trabajen al 100, quizás que vamos a ver a los futuros pastores ahí, vamos a ver a los futuros ministros, a las personas que dan todo por el evangelio. Entonces, ahí nos damos cuenta de que de 100 personas que le predicamos, solamente 25 reciben, o estamos hablando de una estadística, ¿no? No estamos hablando de que va a ser así, pero de 100 personas solamente 25 van a recibir el mensaje. De esas 25, la tercera parte va a dar un buen fruto, la otra va a dar un fruto mejor y la otra va a dar un excelente fruto. ¿Amén? Amén. Entonces, acá vamos despejando las dudas del principio. Por ejemplo, nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué dentro de las iglesias hay gente que trabaja y gente que no trabaja? Esto ya estaba profetizado. Ya Jesucristo nos dijo, si entienden esta parábola van a entender todas las demás. Ahora bien, hablamos de las que se convierten, de las que reciben el mensaje y se convierten. Ahora bien, dentro de los que nos congregamos, también hay trigo y ¿qué más? Cizaña. Y cizaña. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? No sé si recuerdan ustedes que yo una vez prediqué, cuando teníamos el lugar antes de que se quemara, prediqué sobre el trigo y la cizaña y les regalé un papelito donde había una foto de un trigo y de una cizaña. Es más, hace un tiempo atrás en una Biblia encontré el papelito ese. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Son muy parecidos. Uno a simple vista los ve y parecen iguales. ¿Cuál es el problema? Que el trigo trae las semillitas, ¿no es cierto? Que es el fruto. Pero la cizaña no. O sea, está vacío, es como que estuviera vacía la cizaña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cizaña, cuando ya está madura, crece así, paradita. Y el trigo se da vuelta. ¿Por qué? Porque tiene fruto, porque ya tiene semillitas. Entonces, vamos a volver a la estadística aproximada, por las dudas, gente que está viendo el Facebook, aproximada. Entonces tenemos, de 100 personas que predicamos, solamente 25 se van a convertir. De las 25 que se conviertan, probablemente también haya, aparte de ellos, haya cizaña escondida, porque el enemigo siembra cizaña. Ahora bien, yo me he dado cuenta de un punto. Nosotros no tenemos por qué andar arrancando cizaña. Hay que dejarla crecer igual. ¿Qué es lo que sucede? Tanto trigo como cizaña crecen muy parecido, y uno los ve cuando van creciendo en el camino del Señor que, este hermano la verdad que tiene futuro, que esto y lo otro, pero va a llegar un momento donde ya llega a un límite que no va a tener fruto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo lo vemos esto en la vida real? Son personas que quizás que están mucho tiempo dentro de las congregaciones y van a estar hasta el final, pero son personas que no tienen fruto del Espíritu. Son personas que constantemente están peleando, constantemente están haciendo esto, haciendo el otro, lo que habla las obras de la carne. Y no es tarea nuestra sacarlos, porque cuando uno saca a una persona de estas, que la ve, la puede llegar a ver como ojo entrenado, ¿no es cierto? El sembrador, o vamos a poner el pastor como ojo entrenado, va a ver y va a decir, no cierro lo que estoy viendo. Pero si yo le digo a esa persona, ¿sabe qué? Se me va. ¿Qué es lo que va a traer esto? El arrancar también trigo. ¿Por qué? Porque
cuando la persona esta tiende a irse, o sea, cuando se va, no se quiere ir sola. Entonces lo que va a hacer es llevarse a alguien, va a querer llevarse a alguien. Y va a tratar de convencer a la mayor cantidad de personas y decirle, che, ¿sabés que el pastor me echó y no está bien lo que está haciendo el pastor, que esto y lo otro? O los ancianos o quien sea, me echó de la iglesia, que esto y lo otro. Entonces cuando arrancamos cizaña, lo más probable es que arranquemos trigo también. Y se nos vaya a ir gente que realmente esté dando fruto. Por eso mismo es que dice que esa es tarea de los ángeles en el final. Ahí va a ser cuando se va a poner los que fueron siervos fieles y los demás. Los que eran las ovejas y las cabras se van a poner. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, vamos entendiendo lo que tiene que ver con esta parábola. ¿Por qué es tan importante esta parábola? Es fuertísima esta parábola. Bien, vamos a ir a la explicación que nos da el mismísimo Jesús. Jesús nos dice así: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Estamos hablando del versículo 18, vamos por el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, presten atención a esta expresión: no la entiende. Bien, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bien, cuando nosotros, fíjense que presten atención a la expresión que dice, el que no la entiende. Así que, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto? Porque la persona no entiende. ¿Cuál es nuestro trabajo como sembradores? ¿Cuál es nuestro trabajo como sembradores? Poder dar a entender el evangelio del reino. ¿Amén? Entonces, mientras más entendible sea nuestra palabra, mejor va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a evitarnos quizás que la buena tierra, o sea, tirar la semilla al costado del camino. Entonces, siempre debemos de explicar bien la palabra. Y si yo no tengo bien en claro lo que es el evangelio, tengo que aprenderlo. ¿Para qué? Para poder darlo a entender. Si yo entiendo algo, yo puedo dar a entender algo. ¿Amén? Si yo entiendo algo, puedo dar a entender algo. Y se lo vuelvo a repetir una vez más para que se quede. Si yo entiendo algo, puedo dar a entender algo. ¿Amén? Entonces, siempre nosotros debemos de, para poder enseñar, aprender primero. Y aprender bien. Porque muchas veces a medias podemos dar el evangelio, podemos explicarlo a medias. Porque a medias lo entendimos. Y cuando nos vienen con una duda, ¿qué es lo que pasa? Nos dan vuelta todos los jugadores. Entonces, el primer caso que vemos de personas que se pierden son las que no entendieron el mensaje del evangelio. Entonces vino el enemigo y le arrebató esa palabra. Volvemos a leer el 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Hace un tiempo atrás tuvimos un caso, cuando estaba mi papá vivo, estábamos en la tapicería y se acerca un muchacho. El muchacho estaba vendiendo bolsas, ¿no es cierto? Como mi papá, ustedes saben que no era ni lerdo ni perezoso, lo que trató de hacer, lo primero es predicarle el evangelio. El muchacho le dijo: sí, a mí se me predicó el evangelio, acepté a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Fui a vender bolsas a la casa de un umbanda. Y el umbanda me dijo: ¿vos por qué crees en Dios? Porque en ese momento él les predicaba a las personas. Dice: ¿y vos por qué crees en Dios si no lo has visto? ¿Qué es lo que hizo ahí el enemigo? Le arrebató la palabra porque quedó con una duda tremenda. Y esa duda hizo que él se alejara del camino y ya no volviera a hablar del Señor Jesucristo. Entonces, vemos de que si no entienden la palabra, lo que les va a pasar es que el enemigo puede venir y arrebatársela del corazón, porque no la entendimos. ¿Amén? Amén. Vamos al segundo caso. El segundo caso dice: el que fue sembrado en pedregales. Presten atención a este caso porque creo que hemos visto varios.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tenemos el que está en pedregales. El que está en pedregales, el que fue sembrado en pedregales, ¿qué es lo que sucede? Es como decir, a ver, los que acá tienen ¿cómo se llama? Plantitas, ¿no es cierto? Sierva Gladys, yo sé que a ustedes les gustan mucho las plantitas. ¿Qué pasa si una planta la pone en una maceta muy chiquita? Exacto. Queda como apretada. Entonces empieza a crecer para arriba, en vez de crecer para abajo. A ver, ¿qué es lo que sucede? Acá en Neuquén estuve hace un tiempo atrás, le ayudé a una persona de creo que se llaman invernaderos, ¿no? Que está frente ahí a la biblioteca. Entonces me decía la señora que ellos lo que hacían era poner flotante las macetas gigantes de esas flotantes. ¿Por qué? Porque abajo pasaba, ¿cómo se llama? La raíz. Y habían raíces tan grandes que atravesaban. Dice, son árboles que están allá y la raíz atraviesa todo el terreno y se va al río. O sea, son raíces muy grandes. ¿Qué es lo que sucede? La raíz va a tratar de buscar agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la raíz? Cuando uno planta la semilla, una parte va para abajo, una parte va para arriba. Para arriba es la parte que nosotros vemos. La parte para abajo va a ir para abajo, creciendo hasta encontrar alguna humedad, la cual la va a poder sustentar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la raíz cae sobre una piedra, por ejemplo, está este pedacito así de tierra y acá una piedra, lo que va a pasar es que la raíz, como no puede crecer para abajo, va a crecer para arriba. Y cuando crezca para arriba, al no tener una buena raíz, una buena base, lo que va a suceder es que por un tiempo vas a ver y vas a decir, ¡guau! ¡Qué bueno! ¡Qué grande que está mi plantita! ¡Que esto, que el otro! La pones un rato al sol y se te va a quemar. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza. Y Jesús mismo lo vio y lo compara y dice que hay gente que al no tener una base, al no hacerse una base, lo que va a suceder es que cuando venga la aflicción, el sol, cuando venga la aflicción, lo que va a pasar es que se va a secar. Entonces ahí vemos el segundo caso. En este segundo caso es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces nosotros como pastores tratamos de, cuando tratamos con una persona, tratar de aislarla de los problemas, ¿no es cierto? Porque ya me ha pasado de querer aislar a las personas de los problemas y, no, lo que pasa es que tengo este problema. No, pero vamos a ver si lo podemos solucionar. Vamos a ver si lo podemos solucionar. Y estás constantemente haciendo un esfuerzo por aislarlo de los problemas, aislarlo del sol, ¿no es cierto? Pero es muy necesario el sol. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Si vos dejás esa planta sin sol, también va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el sol? ¿Qué es lo que hacen las pruebas? ¿Qué es lo que hacen las luchas? Si entendemos esta parábola, y parece frío lo que voy a decir, pero las luchas y las pruebas y todas estas cosas van a hacer que los que no tienen raíz salgan. Es triste, pero la Biblia misma lo dice. Los que no tienen raíz van a ir muriendo, lamentablemente, porque no hicieron una buena base. ¿Cómo podemos hacer una base en lo práctico? Una buena base en lo práctico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos hacer una buena base en un cristiano? Una buena raíz. Edificar sobre la roca. ¿Alguien más que se anime a decir cómo podemos hacer que tenga buena raíz la planta? Desde lo práctico.
Una de las cosas que creo yo es, mediante la oración, mediante diferentes actividades espirituales, pero también lo que tiene que ver con el estudio de las Escrituras. Porque acá estamos hablando de entender y de no entender. Cuando uno va entendiendo las cosas, se le hace más fácil. Hoy día yo creo que muchos van a entender de por qué están pasando tantas cosas dentro de la congregación, dentro de las congregaciones, por qué pasan. Entonces, formar una buena raíz hace que cuando vengan los problemas, y se lo voy a decir de una manera práctica, si yo entiendo qué es el Evangelio, qué es lo que hizo Jesús por mí, de qué me salvó el Señor, si entiendo todas estas cosas, cuando viene la prueba, yo no digo, yo me voy del camino del Señor, sino que agarro y digo, no, esto yo ya sabía que iba a venir, ahora me la voy a aguantar. ¿Se entiende? Y así es que se ve si el segundo caso está o no está. Ahora, estas personas, como tienen crecimiento para arriba, vamos a ver que son personas que apenas llegan al camino del Señor, vas a ver que son personas que hacen todo. Quieren hacer todo. Y no, que yo quiero cantar. Y no, que yo quiero hacer esto, que yo quiero hacer el otro. Y vos lo ves y decís, ay Señor, qué lindo ver una persona así. Y hasta agarrar y decir, bueno, ustedes, aprendan. Y después, ¿qué es lo que sucede? Después, cuando vienen las luchas, las pruebas, ¡prac! Entonces, este caso son personas muy activas, las cuales al no tener una buena raíz, se queman. Vamos a la tercera. El que fue sembrado entre los espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este caso son personas que se les predica el Evangelio y quizás que comienzan a congregarse, pero son personas que los afanes de este siglo. ¿Cuáles serían los afanes de este siglo? El afán es un deseo exacerbado de tener algo o de hacer algo. Entonces, ¿cuáles serían los afanes de este siglo? A ver qué opinan ustedes. Los bienes materiales, estamos en un tiempo donde el materialismo está muy fuerte. ¿Qué más? El amor al dinero. Fíjense de que en la misma categoría que pone a las personas orientadas al mismo sexo, también pone a la persona que es avara. Dice que el avaro tampoco entrará al reino de los cielos. O sea que parece que es un poquito más grave de lo que entendemos. Es un poquitito más grave de lo que entendemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la codicia, el querer las cosas exacerbadamente, eso es idolatría y es otro Dios. Entonces ese Dios lo que va a tratar de hacer es apartar a la persona. Entonces lo que va a suceder es que cuando entra la persona, recibe la palabra, va a llegar las riquezas y lo van a seducir y se va a terminar yendo. Amén. No tan solo las riquezas, sino que los afanes de este siglo. ¿Cuáles afanes hay? Y tengan en cuenta esto, miren. Uno de los afanes también de este siglo es las relaciones amorosas. ¿Cuántos casos han visto de personas que quizás que vieron que tenían futuro dentro del camino del Señor y de repente se van por el marido, por la mujer, por la pareja, se terminan yendo? Tristemente, también es un afán de este siglo. No es tan solo el dinero. ¿Se dieron cuenta los afanes que tenemos en este siglo? No, que yo por el trabajo, por esto, por el otro. Y ahí nos vamos dando cuenta de que eso también va alejando. Y este es ¿cuál caso? De los 4 es el tercero. Y como ya vimos, es la buena tierra, de la cual
produce. La semilla que cayó en buena tierra es la que produce. Y yo les dije que presten atención a esa palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Entonces, en el cuarto caso es la persona que entiende la palabra. Una de mis metas cuando yo puedo hablar con una persona es que pueda entender el Evangelio. Si la persona puede entender el Evangelio, yo hice lo que tenía que hacer. Dependerá de la persona. Si yo no di a entender el Evangelio, fui negligente. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, de mi parte como sembrador, voy a sembrar y voy a tratar de que la gente lo entienda. El que lo entienda va a entrar, se va a convertir. Ya les dije, no es tarea fácil. Va a entrar, se va a convertir y quizás que te da un 30, quizás que te da un 60 o quizás que te da un 100. Entonces, para tener en cuenta esto, el evangelismo, hay una palabra la cual me llama la atención. Mateo 9, 37 y 38 dijo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, vamos por una de las dudas que teníamos al principio, que yo por lo menos tenía y que se las quería transmitir a ustedes a la respuesta. ¿Por qué es que pocos son los que evangelizan? Miren, históricamente le voy a decir, ustedes se van a dar cuenta por las redes sociales. Por ejemplo, se van a encontrar esto: una imagen, ¿no es cierto?, que sale un recital y lleno de gente, y otra donde sale una reunión de oración y una o dos personas. Vamos a ver imágenes donde recitales evangelizando una o dos personas. ¿Bien? Entonces, esto es algo histórico, esto siempre ha pasado, así que no podemos evitar que pase tampoco con nosotros. No podemos evitar que pase porque esto es parte del cristianismo. Entonces, pocos son los que se quieren reunir a diferentes cosas. Ahora, ¿por qué pasa de que en lo que es el evangelismo suele suceder que hay poca gente evangelizando? Cuando sacamos la cuenta de las 100 personas y que solamente 25 se van a convertir, y quizás que de las 25 solamente unas cuantas van a llegar, un puñadito van a llegar a nuestra congregación, uno empieza a entender esto. Uno quizás que no lo entiende, pero quizás que se da cuenta y dice: estuvimos evangelizando durante años y poca gente llegó por el evangelismo. Ahí tenemos, y si entendemos la parábola nos damos cuenta de ¿qué? De que justamente por eso se trataba. Porque el Señor ya nos advierte de antemano de que el evangelismo no es tan fructífero como nosotros creíamos. Entonces, ¿por qué muchas iglesias cuando recién están comenzando son fuertes en evangelismo? Como nos pasó. ¿Por qué? Porque la misma ignorancia que tenemos, entonces decir, no sabemos cómo funciona esto, decimos, vamos a ir, vamos a conquistar el mundo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y después va pasando el tiempo, nos damos cuenta que no es tan así, que ya no es tan fructífero como yo creía, que esto, que el otro. Entonces ya, como uno tiende a no hacer algo infructífero, nosotros tratamos de, todo lo que hacemos es porque creemos que vamos a sacar ganancia de eso. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, cuando no entendemos esto, ¿qué es lo que sucede? Vamos y decimos, bueno, vamos a conquistar. Y fíjense que hasta canciones nuestras tienen que ver con eso, que se va a convertir la ciudad, que se va a convertir esto, que se va a convertir, toda la gente se va a convertir. Yo me acuerdo que cuando ministraba en algún tiempo decía, todo Neuquén se va a convertir, Neuquén para Cristo. Bíblicamente es imposible. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que no es tan fructífero
creíamos. Porque una cosa es entender lo que dice la Escritura y otra es interpretar lo que yo quiera. Y muchas veces los predicadores que escuchamos, por no estudiar nosotros la Escritura, nos alimentamos de predicadores que te dicen: no, porque fuimos a una ciudad, se convirtieron todos, te hablan de avivamiento, te hablan de esto, te hablan del otro. Vos quedás pero súper alterado. Salís a la calle y te das cuenta, te chocas con la realidad y te das cuenta de que la realidad no es tan así. Porque bíblicamente lo dice, no porque lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces la Biblia nos dice que hay varios tipos de personas. Entonces, al ir viendo esto, las personas, como dicen: hey, de 100 kilos de semillas que tire, solamente va a estar 25 y vaya a saber si me va a dar fruto para mí esa. No, me dedico a hacer otra cosa. Y entonces por eso mismo es que hay pocos obreros. Por eso mismo es que hay pocos obreros dispuestos a hacer este trabajo. ¿Amén? ¿Se entiende por qué es que el mismo Señor nos dice eso, que hay pocos obreros? Entonces cantamos esa canción: heme aquí, envíame a mí. Y lo hablamos, pero desde la misma ignorancia, porque no entendemos esto. Entonces yo le hago una pregunta. Para que se conviertan, ni siquiera para que lleguen acá, para que se conviertan, tenemos que predicarle a 100 personas por lo menos. Para que se conviertan 25. Entre comillas, ¿no? Porque esto no es así una ley. Ahora, ¿cuánto le hemos predicado? uno, en lo personal, usted, en lo personal, diga: este año, ¿cuántas personas le prediqué? Es un trabajo laborioso, por eso nadie quiere hacerlo. Trabajo laborioso con poco fruto visible. Entonces, ahí también entendemos por qué la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero la Biblia también nos enseña algo, que nosotros debemos de, fíjense lo que dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mi hermano, mi hermana, y los que nos están mirando, si usted no quiere evangelizar porque ve que no es fructífero, ore para que el Señor envíe gente a su mies. Amén. El que no vaya a querer hacerlo, ore para que el Señor envíe. Y si dentro de nuestra congregación el Señor envía, ore para que los fortalezca. Porque los mismos discípulos tuvieron, en Hechos de los Apóstoles, tuvieron miedo de salir a las calles. Ellos pidieron fortaleza al Señor para que Él les pudiera dar esa fortaleza para poder salir, y fueron renovados. Entonces, para que llene el Espíritu, para que cuando se hable, se predique, el Espíritu impacta los corazones. No tan solo eso, si hay que orar por una persona pueda recibir sanidad, ore, ore y ore. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuáles eran las preguntas que teníamos al principio? ¿Por qué le hablamos y dedicamos tiempo a la gente y esta no se convierte? ¿Ahora se entendió? Se entendió de que probablemente le vamos a dedicar mucho tiempo a gente y esa quizás que me sea uno de los pedregales, uno del junto al camino, uno de los espinos. O quizás que no. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. La otra. ¿Por qué no todos los cristianos dan el mismo fruto? ¿Por qué no lo dan el mismo fruto? Porque algunos dan. Unos dan al 30, al 60 y al 100. Exacto. Entonces, ¿por qué no todos los cristianos dan el mismo fruto? Por eso mismo.
¿Cuál era la otra pregunta? ¿Por qué poca gente se dedica a evangelizar? ¿Por qué poca gente se dedica a evangelizar? Recién lo acabo de explicar, a ver, que algún valiente me diga. ¿Cómo? Exacto, porque no se ve fructífero o porque da muy poco fruto. Entonces, en este tiempo es que vamos a entender esto. Ya tenemos el conocimiento. Ahora yo les hago una pregunta. Yo les hago una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? Vamos a ponerlo así. Somos de los que... Ay, por favor. Somos de estos 4 casos. A ver. Primero, tenemos el caso de los que dan al 30. ¿Seremos de los que dan al 30? ¿Seremos de los que dan al 60? ¿Seremos de los que dan al 100? ¿O seremos de la cizaña? Eso para preguntarnos. Nos analizamos, hablamos con nosotros mismos, hablamos con el Señor y nos ponemos las pilas. Si vemos que hay poco fruto, empezamos a dar un poquito más de fruto, ¿no es cierto? Que de eso se trataba lo que hablamos hace unos 2 meses atrás, del mes del 100 por 1, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Quizás que vamos a tener ese dilema de salgo a evangelizar, no salgo a evangelizar, pero si la congregación sigue como está, ¿por qué voy a salir a evangelizar? Si al final esto, el otro. Bueno, ya se dieron cuenta, la labor es una labor fuerte, es dura y es para valientes. Es una labor fuerte, dura y para valientes. Porque hay que tener constancia. Y por lo menos estar predicándoles, no sé, unos cuantos años bien firme para poder quizás, y no le digo que lo haga, porque justamente la Biblia nos dice que Él es el que envía, pero quizás preguntarle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Amén? Entonces, es una labor fuerte, una labor que no muchos la hacen por eso mismo. Bueno, ahora vamos a estar orando para que el Señor nos revele esta palabra, pero también vamos a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y si usted dice, hey, ahora entendí por qué no venía gente, ahora entendí por qué le dediqué tanto tiempo, ahora entendí por qué se fue esa persona, ahora entendí por qué esa persona pasó esto, ahora entendí por qué esa persona pasó lo otro, por qué tuve que esforzarme tanto y no hubo resultado aparente. Bien, si lo entendimos, que el Señor traiga convicción y podamos hacer los cambios mejores que podamos. Pero entendamos de que la parábola del sembrador nos responde, y así como yo tenía estas dudas, que fueron las que se me ocurrieron a mí en este momento, pero quizás que usted tendrá otras dudas más que se las contesta la misma parábola del sembrador. Así que, amados, nos ponemos de pie, los que puedan. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego de que seas tú, Señor, hablándonos, de que seas tú guiándonos, de que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones y dándonos a entender esto, Señor. Este misterio que nos pusiste, que nos revelaste, y aún a los judíos de ese tiempo no quisiste revelárselo, Señor, para darnos la oportunidad a nosotros de tu gracia, Señor. Ahora que somos merecedores por medio de tu sangre, Señor, de esa gracia, te rogamos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a no desperdiciarla, Señor. A no desperdiciar este tiempo, a no desperdiciar lo que estamos viviendo, esta libertad que tenemos, no poder desperdiciarla. ¿Por qué? Porque tú estás en estos negocios, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, este tiempo
nos ayudes, nos guíes, nos bendigas, nos hables. Y que podamos entender de que esto no es fácil y que tú ya lo dijiste. De que esto no es como a veces creemos o entendemos. De que hay gente, Señor, que vamos a dedicar tiempo y que vamos a ver un crecimiento rápido, pero lamentablemente las pruebas, las aflicciones lo van a tirar abajo. Que los afanes de este siglo apartarán a otros. Que el enemigo arrebatará la palabra, pero también, Señor, por aquellos vamos a ir a por aquellos que sí van a recibir tu palabra, Señor, y que se van a convertir. Y vamos a tratar de hacer lo que podemos con excelencia, Señor. Te bendecimos, nos humillamos delante de ti, Señor, sabiendo que esta palabra viene de parte de ti, Señor. Perdónanos, guíanos, háblanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén.